quiero que vayamos a nuestra lectura, que es Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 18. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así es que, mis hermanos, los que recibieron esta carta en aquel tiempo, que eran los lectores primeros de Pedro, estaban sufriendo una persecución personal sin precedentes, porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Fíjate bien por qué era la persecución. No es porque estaban haciendo lo malo, porque eran criminales, no, estaban siendo perseguidos porque ellos, como cristianos, como hijos de Dios fieles, estaban haciendo la voluntad de Dios. Y Pedro les advirtió que la persecución oficial estaba a punto de desatarse. Quiere decir que todavía, si bien ya estaban padeciendo y estaban teniendo persecución, todavía no era lo más fuerte. Estaba por venir esa persecución oficial, y entonces Pedro les dijo que era mejor que se prepararan. Yo quiero decirles, amada iglesia, que la iglesia de hoy también debe prepararse, porque tiempos difíciles se avecinan. Esto lo dice la Biblia y no te debe sorprender. Yo no me estoy refiriendo solamente a la pandemia, que pues todos anhelamos, oramos para que ya termine, parece que va avanzando bien, se ha apachurrado ya la curva del crecimiento, de la extensión de la pandemia, y con el favor de Dios ojalá que bajara bastante, etcétera. Pero la Biblia nos dice, mis hermanos, que vendrán tiempos difíciles en el futuro para la iglesia de Cristo, y Dios, en su amor, en su cuidado, en su fidelidad por nosotros, y a través de su palabra y a través de Pedro especialmente hoy, nos dice que las mejores bendiciones vienen en los peores tiempos. Es el título de nuestro mensaje. Las mejores bendiciones en los peores tiempos. Fíjate ahí el enfoque que Pedro nos va a dar, y es el que quiere Dios que tú recibas ahí en tu corazón, para que salgas alentado, bendecido, no solamente este domingo y esta semana que viene, pero de aquí para siempre, que las cosas que Dios te revela, te muestra, te enseña, las tomes para siempre, porque Dios es eterno y quiere que todo lo que Él nos da sea permanente, continuo y eterno. Así es que tómalo para siempre. Pedro escribió esta carta para preparar a los creyentes para la prueba de fuego. Acuérdense, más adelante nos va a decir que no nos extrañemos del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. A veces el cristiano dice: ¡ay, mira lo que me vino! No sé por qué. Como si fuera algo extraño. Si tú fueras un buen lector de la Escritura, no tendrías esa expresión. Sabrías muy bien que el cristiano, como lo vamos a ver, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, y tú me puedes completar el versículo, padecerán persecución. Jesús mismo en Mateo 5 dice: gozaos y alegraos,
cuando sean perseguidos, porque así persiguieron también antes a los profetas. Antes de vosotros, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Y ahí inmediatamente Jesús levantó la mirada de ellos hacia la gloria, hacia la eternidad. Su galardón, el galardón nos espera allá arriba, dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones, sufrimientos, necesidades, pandemias del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La palabra de Dios en pocos minutos levanta tu corazón, tu espíritu y tu mirada a un enfoque, como lo estamos viendo, de bendición, y convierte, por así decirlo, el problema, la necesidad, el peor tiempo, como puede ser hoy el que estamos viviendo, en bendición. Así es que aprendamos de Pedro hoy y vamos a continuar adelante. Y entonces dice Pedro: prepárense, creyentes, porque viene la prueba de fuego de la persecución, y sin embargo el enfoque debe ser optimista y positivo. Prepárense para lo mejor. Como dijo este pastor, que evidentemente estaba casi muriendo y murió, dijo: yo me estoy preparando para lo mejor, no para lo peor. Y así Pedro, fue su mensaje. En esta sección Pedro les da instrucciones que seguir a estos lectores y a nosotros también ahora, que ellos pudieran experimentar las mejores bendiciones en los peores tiempos. A mí me sorprende, mis hermanos, la palabra de Dios, y no me deja de sorprender mi Dios, de cómo escrita hace tantos años es tan actual, ¿no es cierto?, tan vigente, tan necesaria y oportuna para hoy, ahora. Así es que los creyentes genuinos, mis hermanos, sufren todo tipo de persecuciones. Son ridiculizados y burlados, ignorados y dejados de lado, aislados y rechazados, maltratados y golpeados, encarcelados y asesinados. Eso lo podemos ver a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. La pregunta es, fíjense bien y tomen nota, porque muchos o todos ustedes están en los grupos de casa, y entonces la pregunta es: ¿cómo soportamos la persecución? Es una muy buena pregunta y mejor será la respuesta que tú nos des. ¿Cómo podemos estar seguros? Otra pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de que nos pondremos de pie en la persecución y que Dios nos considerará fieles? ¿Cómo podemos asegurarnos que soportaremos y heredaremos la esperanza de la vida eterna, de vivir con Cristo para siempre? La Escritura nos dice, la palabra de Dios nos dice con toda claridad que Dios es soberano, y en su soberanía Dios nos va a preservar, y en su gracia. El hecho de que un cristiano, un hijo de Dios, como dice también Mateo, que mas el que persevere hasta el final, este será salvo, y nos hace temblar ese versículo a muchos, ¿no es cierto? Porque tú dices: ay, híjole, no sé si yo vaya a perseverar hasta el final. De repente me encuentro con muchos problemas, con muchas necesidades, con un desaliento, y no sé si me agarre en un mal día y no persevere hasta el final. No es la manera de aplicarlo. Lo que entendemos es la doctrina de como dice, la perseverancia de los santos. Si un santo, un hijo de Dios, un cristiano convertido va a perseverar hasta el final, es por la gracia de Dios. Así como por la gracia de Dios, y solamente por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe, así también por la gracia de Dios vamos a perseverar hasta el final. No puedo extenderme, hay muchas cosas más que decir. Esto no quiere decir: ah, qué bien, ya el pastor dijo que yo voy a perseverar y yo sé que soy un hijo de Dios, que soy un cristiano, entonces voy a vivir como quiera.
me voy a descuidar, me voy a ir a dar la vuelta a donde no conviene y voy a ver lo que no conviene y tal. No es así, no es lo que estoy diciendo. Y se está grabando. Definitivamente tenemos que estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. En fin, te doy un poquito más de información para que no lo vayas a malinterpretar esto que estoy diciendo. Mis hermanos, hay una sola forma de contestar estas preguntas y es: debemos levantarnos con Cristo para siempre. ¿Sí? Debemos levantarnos por Cristo, sea cual fuera el sufrimiento, el padecimiento, la enfermedad, la necesidad. Cuando Pedro y los apóstoles fueron perseguidos, dependieron, como lo sabemos, por la Escritura, de la oración y del poder de Dios. Ellos dependieron de la oración y del poder de Dios para estar firmes y no de su propia sabiduría o fuerza. Nos lo dice claramente el libro de los Hechos. La persecución puede ser un tiempo de enriquecimiento espiritual. Fíjate, todo esto está contribuyendo a tu cosmovisión bíblica. Ahora ya estás teniendo, ahorita Dios te está ampliando tu manera de ver la vida y lo que hay en ella: problemas, situaciones, sufrimiento, necesidad, pandemia, persecución. Sí, cuando te digo que puede ser un tiempo de enriquecimiento espiritual para ti como creyente en Cristo. Los santos y los mártires en la historia del cristianismo nos dan testimonio de este hecho. Está el capítulo 11 de Hebreos, que algunos estudiosos le han denominado, ¿sabes cómo? Los campeones de la fe. O como en muchas partes, ¿verdad?, el Salón de la Fama, no porque ellos hayan conseguido esa victoria, ese triunfo, esa perseverancia en medio de la persecución, sufrimiento, dolor, pero por la gracia de Dios, pero aún así, pues de alguna manera son famosos porque están ahí en una lista, están enlistados por Dios, inspiración de Dios en su palabra, están enlistados ahí los campeones de la fe, que por la fe lograron, hicieron muchas cosas increíbles, sobrenaturales, pero es los campeones de la fe, ¿sí? Entonces, Pedro está instando a sus lectores, hermanos, a tomar un enfoque positivo a la vida y por fe aprovechar al máximo toda situación. Y a nosotros también nos está instando a través de esta carta, a través de esta porción, a que cambiemos nuestro enfoque. Puede ser que tú esta mañana has venido aquí un poco presionado, desalentado. Imagínate, yo, ya saben, Defina, mi esposa, apenas lleva 16 días de una cirugía mayor, todavía está en la convalecencia, tiene muchísimos dolores y no se vale por sí misma. Y yo estoy aquí no descuidando o siendo irresponsable, confiando en Dios, y está mi hija ahí con mis nietas y tal, pero yo aquí estoy gozoso y bendecido. Y eso no quiere decir que no ame a Fina, la amo mucho. Este año cumplimos 48 años de casados y la amo, pero Cristo me fortalece y me da este enfoque correcto. Y de esta prueba yo me enriquezco y tomo fuerza, como dice Pablo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, o en otro texto le dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. ¿Te das cuenta? A mí me bendice la palabra de Dios, me bendice mi devocional, es decir, ese tiempo matutino de madrugada, temprano, abrir las Escrituras. Yo estoy como el centinela que está ya listo para el amanecer,
para venir con mi Señor y recibir su palabra, oír su voz. Y aunque paso mucho tiempo, a veces apenas empiezo y digo, ya estoy bendecido. Me podría levantar ya y tener un día tremendo, pero digo, le voy a seguir un poco más. Así te ha pasado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Bueno, vamos a ver 3 puntos solamente en este pasaje. Número 1, practiquen el señorío de Cristo. En los versículos 13 al 15, mantengan una buena conciencia, versículos 16 y 17. Y vamos a ver, como hemos estado cantando en varios cantos de hoy, adorando a nuestro Dios, alabándolo, la muerte de Cristo, que la toca aquí Pedro en el versículo 18. Y entonces vamos de lleno a nuestro primer punto y dice, practiquen el señorío de Cristo. Es como pudiéramos aplicar, resumir estos versículos del 13 al 15 y enfatizar en el 15. Sino santificad a Dios el Señor. La nueva versión internacional dice honrar, en un pasaje que ahorita vamos a ver cómo Pedro está citando un pasaje del Antiguo Testamento de Isaías 8:13, y dice ahí, para respaldar Pedro su amonestación, y dice este versículo de Isaías, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Dice la nueva versión internacional en esta parte de, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de que hay en vosotros. Entonces, mis hermanos amados, como creyentes enfrentamos crisis y nos vemos tentados a ceder a nuestros temores y a tomar decisiones equivocadas. Pero si santificamos a Cristo como Señor en nuestros corazones, nunca tenemos que temer a los hombres o a las circunstancias. Qué hermosa motivación nos da Dios a través de Pedro, que si tú santificas, honras a Cristo como Señor en tu corazón, no tendrás temores. O si los tienes, para que sea mejor dicho, los vencerás. Ellos no reinarán en ti, no prevalecerán, sino que los vencerás. Eso es importante. Así es que nuestros enemigos pueden lastimarnos, fíjate bien, pero no dañarnos. Solo nosotros podemos dañarnos a nosotros mismos. ¿Sabes cuándo? Cuando dejamos de confiar en Dios. Así es que estos momentos difíciles, la prueba de nosotros se ha alargado ya por más de un año, año y medio, y no ha habido tregua de dolor, de descanso. Y como estoy diciendo ahora, realmente no hemos dejado de confiar en el Señor. Al contrario, esto nos ha acercado más al Señor de manera individual, afín a mí y también juntos, también con nuestros hijos y nietas. Así es que es mejor, mis hermanos, fíjense bien lo que nos viene diciendo Pedro aquí, sufrir por causa de la justicia que hacer acomodos a nuestro testimonio. Como dice Pedro aquí, lo veremos más adelante en el capítulo 4, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando de esta manera y de aquella otra. A ellos les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno y libertinaje, pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así es que, mis hermanos, en lugar de sentir temor al enfrentar al enemigo, podemos experimentar bendición. Si Jesucristo es Señor en nuestros corazones. Pastor, ¿cómo hago eso? Pues díceselo a Jesús. Tenemos un Cristo que ha resucitado, un Cristo que está vivo. Háblale y dile, Señor Jesús, yo quiero santificarte en mi corazón, yo quiero honrarte, yo quiero que seas el Señor de mi vida.
Pero te digo una cosa, esto hay que hacerlo cada día. A lo mejor lo hiciste ayer, gracias a Dios, pero lo tienes que volver a hacer hoy. Esto se renueva. El señorío de Cristo es: Señor, ayer fuiste mi Señor, pero hoy quiero que también seas mi Señor. Hoy te entrego mi vida, la rindo a ti. Y no te debe de llamar tanto la atención esta exigencia, porque si entendiste bien el Evangelio, cuando se te predicó para salvación, seguramente te dijeron este texto de Lucas 9:23, que debe ser casi de entrada en el evangelismo, y decía a todos: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es el principio de la vida cristiana y del discipulado. Lucas 9:23. Así es que, mis hermanos, la palabra bienaventurado aquí en este versículo 14 de Pedro es la misma que se usa en Mateo 5:10 en adelante. Cuando les decía ahorita, cuando sean perseguidos, gozaos y alegraos, porque los profetas así también fueron perseguidos antes que ustedes. O como Pedro también, ya lo vimos en el capítulo 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ¿qué? Os gozáis con gozo inefable y glorioso. Qué tremendo que aunque no vemos a Cristo, lo amamos. Aunque no lo vemos, creemos en Él y nos gozamos con gozo inefable, indescriptible y glorioso. Cuando Jesucristo, mis hermanos, es Señor de nuestra vida. Y eso no es automático, eso no viene por descuido, ¿sí? No viene por virus, ¿sí? Cada crisis se convierte en una oportunidad para el testimonio. ¡Qué tremendo! Mi oración y mi anhelo por ustedes, cada uno, es que reciban del Señor esta enseñanza, para que veas, fíjate bien, en cada crisis de tu vida, lo veas como una oportunidad para dar testimonio de que eres un cristiano, un hijo de Dios, un hijo del Rey Jesús, del Rey que viene triunfante, victorioso, de ese Rey y sumo sacerdote que está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí cada día, continuamente, precisamente para que nos mantengamos en pie ante el sufrimiento, dolor, necesidad, enfermedad, pandemia, persecución. Estamos siempre preparados para presentar defensa, dice aquí Pedro, y la palabra apología viene de la raíz griega que se traduce defensa. La apologética es una rama de la teología que tiene que ver con la defensa de la fe. Es una rama muy interesante que hay que estudiar en la teología para saber cómo defender nuestra fe en Cristo, nuestra fe de nuestra esperanza gloriosa, y poder defenderla con argumentos, con conocimiento bíblico, no solamente para ganar el punto, que quede claro, o la discusión, sino para poder ganar su alma para Cristo. Y esto apréndelo. La apologética no es, sí es para defender la fe, pero no para dejar derrotado al opositor, sino para tratar de que con lo que presentaste de defensa de parte de Dios bíblicamente puedas ganar su alma para Cristo. Amén. Esto es bien importante. Así es que todo creyente debe ser capaz de dar una defensa razonada de su esperanza en Cristo. ¿Cómo podrías contestar si te dicen: oye, yo te veo muy en paz y muy tranquilo, y traes chueco el cubrebocas y no te estás protegiendo bien? Dame razón de tu
una amiga mía cristiana cuando estábamos en España predicando el Evangelio como misioneros en el 82. Muchos de ustedes todavía no habían nacido. Nosotros testificábamos, evangelizábamos, y entonces ella fue a una carnicería y le dio un folleto al carnicero y le dijo: Cristo ha cambiado mi vida. Y el carnicero le dijo: sí, ¿en qué? ¿Cómo? No pensó que le iba a hacer esa pregunta. Yo te pregunto, ¿estás preparado para responder? Estad siempre preparados para presentar defensa. Ahora aquí viene ¿cómo? Con mansedumbre, con reverencia, no con orgullo, no con egoísmo. Qué importante. Pedro, gracias por, de parte de Dios, comunicarnos todas estas cosas tan importantes, tan de bendición. Así es que, fíjate bien, convertimos esa crisis de oportunidad en oportunidad para el testimonio cuando el creyente se comporta con fe y esperanza, porque los no creyentes entonces abrirán los ojos y lo van a notar. Ellos nos están observando. Tristemente hoy pues traemos el teléfono, el iPad o algún dispositivo, no es cierto, pero en mi tiempo, hace muchos años atrás, hace 4 décadas, imagínate o más, los cristianos traíamos la Biblia, pero aquí así, mira, portábamos la Biblia a donde fuéramos, en la calle, en un café, en un centro comercial, por donde fuéramos traíamos la Biblia, todos los cristianos, de todas las iglesias cristianas o denominaciones. Y ahora pues como está aquí la Biblia en mi celular, en mi dispositivo, y la gente, entrábamos a un lugar, imagínate 2, 3 cristianos con la Biblia y ¿quiénes son estos? ¿Y ese librito que traen? Pero luego servía de testimonio porque veían cómo nos comportábamos y todo, y se abren las puertas para el evangelismo, mis hermanos. Así es que este testimonio debe darse con mansedumbre y con reverencia, que quiere decir con respeto. ¿Sí? No es una guerra, no es una pelea de box y estamos enfrentando un asalto para ahí en el ring, nada de eso. No con arrogancia, no con actitud también de sabelotodo. A veces podrías decir, ¿verdad? A ver, hazme una pregunta de toda la Biblia, la que quieras. Mis hermanos, yo tengo más de 43 años en Cristo y de leer y estudiar la Biblia, predicarla. Y seguramente me puedes hacer una pregunta y no tengo la respuesta. Así que no podemos ser sabelotodos. Debemos también entender que somos testigos, no fiscales acusadores. A veces cuando estamos compartiendo de Cristo, defendiendo nuestra fe, estamos acusando al pecador. Acuérdense que cuando acusamos a alguien lo acusas con un dedo, pero 3 están hacia ti. ¿Lo habías visto? Siempre lo hacemos así. Entonces, si yo hago así, es que tú, y yo tengo 3 dedos hacia mí. O sea, tú, para mí. Entonces, Pedro no sugirió que los creyentes discutan con los perdidos, sino más bien que presentemos a los que no han creído todavía en Cristo, todavía están en una condición de incrédulos, alejados de Dios, de Cristo y de las bendiciones. Entonces vamos a compartirles, les vamos a decir, fíjate bien, por qué creemos lo que creemos. A ver, otra vez, si alguien se acerca contigo y te dice, oye, ¿por qué crees en lo que crees? O a lo mejor tendría que hacerte una pregunta primero, ¿eres cristiano? Sí. ¿Por qué crees en lo que crees? Hay que estar preparados, mis hermanos. Entonces,
y lo vamos a hacer con amor, diciéndoles lo que creemos y por qué lo creemos. El propósito no es ganar una discusión, mis hermanos, sino ganar para Cristo a las almas perdidas. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Así que, ¿qué significa santificar a Cristo como Señor en nuestro corazón? Muy buena pregunta para el grupo de casa posiblemente. Significa entregarle a Él todo, todo. ¿Qué parte del todo no entiendes? Y vivir solo para agradarle a Él. Yo no sé cuántos años tienes de convertido y de estar leyendo la Biblia o estudiarla, pero si tú tienes ya un tiempo en el Señor y has estado leyendo y estudiando, esto no te debe de sorprender. La exigencia que hay de parte del Señor para nosotros. Ahora, ¿tú crees que es injusto el Señor en pedirnos todo cuando Dios dio todo? Porque no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, o porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios Padre dio a su Hijo unigénito, lo dio completamente a nosotros. No lo reservó para Él, no se quedó con Él, sino que lo envió para que Jesús viniera no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y aún Cristo, ya estando creciendo en su vida aquí, también siempre estuvo sacrificando sus prerrogativas divinas. Él fue completamente Dios, pero también fue completamente hombre. Él caminó, algunos estudiosos dicen que caminó miles de kilómetros en su ministerio terrenal de tan solo 3 años, miles de kilómetros caminando, navegando en barcas. Entonces, es importante este enfoque maravilloso, mis hermanos. Simplifica nuestras vidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. O como dice Pablo a los romanos, que ya vimos, así que hermanos, os rogamos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis o adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Combinados estos dos versículos, Mateo 6, 33 y 12, 1 y 2, en una actitud diaria de fe que obedece a la palabra de Dios, a pesar de fíjate bien, a pesar de las consecuencias. Determínate a obedecer la palabra de Dios independientemente de las consecuencias que puedan venir. Si nosotros obedecemos, el Señor se encarga de las consecuencias. Así es que también quiere decir esto de que santifiquemos a Dios el Señor en nuestros corazones, lo honremos, ¿sí? Es satisfacernos con nada menos que la voluntad de Dios en nuestras vidas. Una evidencia de que Jesucristo es nuestro Señor en nuestras vidas es la presteza con que testificamos del Señor a otros y procuramos ganarlos para Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 15, dice: presto estoy a anunciaros el evangelio. O sea, pronto, listo, preparado, a anunciaros el evangelio. Y tú y yo también lo tenemos que estar. Y en ese mismo contexto también decía: deudor soy a todos. Mis hermanos, si tú eres creyente, somos deudores. Les debemos a todos hablarles de Cristo.
Les debemos a todos hablarles del Evangelio, las buenas nuevas de Dios de salvación. Les debemos a todos compartir con ellos nuestra vida cristiana, nuestro testimonio y las bendiciones que Dios nos ha dado para que ellos también las puedan tener. Vamos al segundo punto: mantengamos una buena conciencia, versículos 16 y 17, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a mantener una buena conciencia. Hay mucho que hablar aquí. Y el Señor no nos deja de asombrar cada día. Grábate eso. A mí el Señor por tantos años no me deja de asombrar cada día. Digo, Señor, aquí estás tú, en esta situación, en esta manifestación, pequeñas, grandes. Pero les digo algo, el Señor no nos deja de asombrar cada día, y hoy aquí va a haber mucha sanidad, curación, alivio, descanso y paz para muchos. Y no vas a tener que pasar al frente, ahí donde estás, en tu silla. Les voy a decir por qué. Alguien dijo que el 65% de los pacientes que están en clínicas y hospitales, no me refiero ahorita en este momento por la pandemia, sino que están enfermos de diversas enfermedades, pudieran ser curados si ellos creyeran que pueden ser perdonados. Y también sabemos que un índice muy alto de las enfermedades son psicosomáticas, producidas por la mente enferma, y una mente así es por una conciencia que Dios nos ha dado. Así es que si hoy recibes la palabra de Dios que nos está dando a través de Pedro y aprendes cómo mantener una buena conciencia, es muy probable que puedas recibir salud, alivio, sanación, fortaleza, ánimo. Así que déjenme avanzar, por favor. Hoy Dios va a hacer esto. Así es que la palabra conciencia, mis hermanos, en el español viene de dos raíces del latín, con y scio, S-C-I-O, scio. Este último quiere decir conocer. La conciencia es ese juez interno que nos da testimonio, que nos permite conocer con, bien sea aprobando nuestras acciones o acusándolas. A la conciencia se le puede comparar, fíjate bien, con una ventana que permite que entre la luz de la verdad de Dios. Si persistimos en desobedecer, la ventana se ensucia más y más hasta que la luz no puede entrar. Y esto lleva a una conciencia corrompida, como nos dice Pablo en Tito 1:15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Imagínate. Entonces, una conciencia cauterizada es otro concepto, es una contra la cual se ha pecado tanto que ya no es sensible a lo bueno ni a lo malo. Es una contra lo cual se ha pecado tanto que ya no es sensible a lo bueno o a lo malo. A esto la Biblia llama una mala conciencia también.
Mira, el criminal se siente culpable si delata a sus amigos, pero contento si triunfa con su crimen. Imagínate. La conciencia depende, mis hermanos, del conocimiento. La luz que entra por la ventana, ese conocimiento de la palabra de Dios, de la verdad, tiene que entrar por la ventana de la conciencia. La conciencia tiene que ser informada, educada, instruida, para que realmente funja con la función, el propósito por el cual Dios la creó y la puso en nosotros. No hay hombre que no tenga una conciencia, aunque hay muchos que son inconscientes. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces eres un inconsciente? Es eso, no tienes conciencia, no la estás usando. Pero la conciencia así natural no ayuda mucho. Pero tengo que hablar más. Conforme el creyente estudia la palabra de Dios, entiende mejor la voluntad de Dios y su conciencia se vuelve más sensible al bien y al mal. Una buena conciencia es la que acusa cuando pensamos hacer el mal o aprueba cuando hacemos el bien. Esa es una buena conciencia, está funcionando bien. Te acusó cuando hiciste mal y también te aprobó algo bueno que hiciste. Entonces, imagínate que el día de tu conversión, y quiero hablar de esa palabra conversión, y no solamente cuando recibiste a Cristo en tu corazón y fuiste salvo, pero el día de tu conversión, de ahí se originó una línea que iba ascendente. Y esa línea nos habla del crecimiento de nuestro conocimiento de la santidad de Dios. Y ahí mismo, en ese día de la conversión, también inicia otra línea, pero esta descendente, y nos habla de tu creciente conciencia de pecaminosidad. Entonces, conforme vas pasando los años en tu vida cristiana, vas leyendo más la Biblia, estudiando, vas conociendo más a Dios y vas aprendiendo más de su santidad. Esa línea va más arriba y va creciendo más alto, pero al mismo tiempo la otra línea que te hace consciente de tu pecaminosidad también está creciendo y entonces se abre así. Y entonces entre una línea y otra hay un espacio muy grande. Y todos tenemos una mala conciencia por eso. ¿Cómo le hacemos para llenar esa lejanía de Dios, esa distancia tan grande? No tenemos que hacer nada, sino solamente poner a Cristo ahí. Y lo puedes hacer como un ejercicio en casa, ahora que tienes mucho tiempo, que estás ahí. Haz estas líneas, lo más largo que te dé el papel, y en cada tramito ve poniendo una cruz, y vas a ir viendo cómo la cruz va aumentando, y siempre va a llenar la distancia por más grande que se haga. Amén. Es Cristo, tu Cristo. Hemos cantado, dame a Cristo. Tenemos a Cristo. Mi Señor, mi Salvador, Él lo llena todo. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente poner nuestra fe en Él, confiar en Él. Y cuando soy muy consciente de mis pecados, errores y fallas, venir a Cristo, confesarlo en la fe de que Él ya pagó por todo ello en la cruz y solamente estoy recibiendo el perdón y entonces ya no tengo una mala conciencia. Vamos a adelantar y también quiero decirte que requiere ejercicio mantener a la conciencia fuerte y pura, es decir, tu voluntad, tiempo, dedicación
hacer un esfuerzo en ese sentido para mantener a la conciencia fuerte y pura. El apóstol Pablo decía eso, que él procuraba tener una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. Fíjate bien, no solamente delante de Dios, pero también delante de los hombres. Si no crecemos, mis hermanos, en el conocimiento y la obediencia espiritual, tendremos una conciencia débil, que fácilmente te acusa y te hace sentir culpable, te hace sentir mal, te hace sentir indigno, y ahí anda el cristiano con la capa caída, o como el Pipi le va a dar con la piedra ahí sobre tus lomos. A muchos cristianos, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Pues aquí, llevándola. Pues sí, ya veo que la vas llevando, pero muy pesada, porque te sientes culpable, te sientes indigno, no te sientes buen cristiano. Mis hermanos, como pastor te digo que han venido creyentes conmigo para decirme, pastor, no puedo ir el domingo, me porté mal en la semana, no obedecí, no leí, no oré, y no me siento digno de ir a la iglesia. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Las iglesias estarían vacías si fuera por esa causa que no viniéramos. Entonces no es eso. Tú no tienes por qué dejar de venir, al contrario. Yo nomás te pregunto, cuando tú has desobedecido, te has portado mal y miras hacia el cielo, ¿cómo crees que está Dios? ¿Con qué cara tiene Dios para contigo? Si tu respuesta es que crees que está enojado, estás mal. Porque Dios te ve en Cristo y ya estás perdonado. Y Él te ve completamente limpio y te ve como un hijo puro, santo, sin mancha, mis hermanos. Todo esto está aquí en la Escritura. Por eso debe de alentarte a leer, a estudiar. Así es que esa conciencia débil que se altera fácilmente por insignificancias en el día a día, como Pablo habla ahí en 1 Corintios 8, luego lo pueden leer, está hablando de los hermanos que tenían una débil conciencia y les afectaba lo sacrificado a los ídolos, esa carne que ofrecían y luego la vendían en las carnicerías. Ya predicamos sobre en la serie de 1 Corintios. Entonces, una pregunta muy buena es ¿cómo ayuda una buena conciencia al creyente en tiempos de prueba y oposición? Pastor, ¿cómo me puede ayudar a mí mi conciencia? ¿Sí? El tener una buena conciencia en tiempos de prueba y oposición. Para comenzar, te diría, la fortifica con valor porque sabe que estás bien con Dios y con los hombres. Así que no tienes nada que temer. Algunos dicen, ¿no es cierto? Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. ¿Estás bien con Dios? Muchos conocemos de Martín Lutero, y esto es importante porque está inscrito en el monumento de Martín Lutero allá en Worms, en Alemania. Están sus valientes palabras dichas ante el concilio eclesiástico el 18 de abril de 1521. Dijo, aquí estoy, estaba delante de todos esos jerarcas de la Iglesia Católica, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude, amén. La conciencia de Martín Lutero estaba ligada a la palabra de Dios y él también agregó y dijo, yo no puedo ir en contra de mi conciencia. Por eso, mis hermanos, es muy importante que sientas alentado más que otra cosa, motivado a venir a la Biblia, a leerla, a estudiarla, a memorizarla, a meditarla, a orarla, porque esa luz va a entrar por la ventana de tu conciencia y la va a nutrir, la va a fortalecer, la va a mantener buena conciencia, la va a mantener sana. Pero esto es porque, liga tu conciencia a la palabra de Dios y no vayas en contra de ella nunca.
Una buena conciencia también nos da paz en el corazón. Seguimos contestando la pregunta. Y cuando tenemos paz por dentro, podemos enfrentar las batallas por fuera. La intranquilidad de una conciencia inquieta divide el corazón y debilita a la persona. Así que no puede funcionar de lo mejor. Mira, yo en muchos momentos de mi vida cristiana he tenido una débil conciencia, una mala conciencia, una conciencia culpable. En el día a día muchas veces uno reacciona mal y luego mi conciencia me culpa y ya no me puedo acercar a esa persona a testificarle, porque yo mismo me digo, mi conciencia me dice: ¿con qué cara vas a acercarte y a decirle que eres cristiano? Mira, te metiste allá en la fila, no respetaste el cajón de discapacitados y te bajaste corriendo y detrás de ti venía uno que estaba ahí con muletas. ¿Se dan cuenta? O sea, la débil conciencia, la conciencia culpable, indigna, te hace débil como cristiano para funcionar, para dar testimonio, para servir. No, ahorita estamos haciendo una convocatoria en toda la iglesia, a todos ustedes, mis hermanos, para venir a nutrir los equipos de servicio para la iglesia, para irnos a esos 2 servicios y muchos ministerios más. Y alguno puede decir: no, yo no voy porque no, yo no estoy bien. Sería un mal argumento. Pero si te pasa eso, ven con los pastores, porque te podemos ayudar, te podemos aconsejar, te podemos bendecir, podemos orar por ti. Así que, mis hermanos, una buena conciencia también nos quita el temor de lo que otros puedan saber de nosotros, decir contra nosotros o hacernos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hoy mismo puedes ser sanado de este temor. El pastor Roberto nos ha estado predicando acerca del amor, acerca de la fraternidad, de la unidad, de la convivencia, de ser un cuerpo unido, amoroso, que conviva. Y muchos no se acercan a convivir, muchos no se han incluido en los grupos de casa porque se sienten indignos, se sienten culpables, tienen una débil conciencia, no han sabido cómo enfrentarla, que es con la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La conciencia, mis hermanos, dice que una persona desobedezca la palabra de Dios y diga que está bien sencillamente porque su conciencia no lo acusa, es admitir que algo anda radicalmente mal con la conciencia de esa persona. La conciencia es un salvaguarda solo cuando la palabra de Dios es la maestra de la conciencia. Más y más los creyentes, mis hermanos, en la sociedad actual van a verse acusados y víctimas de la mentira. Dice Jesús, mintiendo mal contra vosotros, diciendo mal contra vosotros mintiendo, esa es la palabra que usa Jesús, diciendo mal contra vosotros mintiendo. O sea, tú estás obrando bien, correctamente, justamente, pero la gente habla mal de ti mintiendo. ¿Y qué pasa? Reaccionas violentamente, con enojo, con ira, te tratas de defender, de justificar. El que sabe que está obrando bien no tiene que reaccionar de esa manera, mis hermanos. Que una persona nacida de nuevo empiece a trabajar, por ejemplo, en una oficina de trabajo, o que se mude a una universidad y que tiene dormitorios porque tiene ahí internado, dentro de poco va a haber problemas, porque los creyentes son luz en el mundo oscuro.
Vivimos de una manera y nos comportamos de una manera diferente. Dijo Pablo a los filipenses, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Cuando José servía como mayordomo en la casa de Potifar, todos conocemos la narración ahí del Génesis, y rehusó pecar, fue acusado falsamente y lo echaron a la cárcel por 3 años. Una situación por el estilo tuvo Daniel en Babilonia cuando hicieron complot para meter a Daniel en problemas debido a que era intachable y no le podían decir nada contra él. ¿Y qué dice la palabra en 2 de Timoteo 3:12? Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mis hermanos, a fin de mantener una buena conciencia, fíjate bien, debemos lidiar con el pecado en nuestra vida y confesarlo de inmediato. Grábate siempre 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. 1 de Juan 1:9 es el camino de regreso a casa de nuestro Padre Celestial. Debemos mantener la ventana limpia, lo que dijimos. También debemos pasar tiempo en la palabra de Dios y permitir que la luz penetre. Una conciencia fuerte resulta de la obediencia que se basa en el conocimiento, y una conciencia fuerte hace fuerte el testimonio de los creyentes a los perdidos. Fíjate bien, si tú amas a la gente que no tiene a Cristo y que sabes que está perdida y quieres realmente compartirles de Cristo y la salvación, posiblemente te motive hoy lo que estás escuchando. Porque si tú fortaleces tu conciencia, esto fortalece tu testimonio para poder compartir de Cristo. Ningún creyente debe jamás sufrir por hacer el mal, mis hermanos. Y ningún creyente debe sorprenderse si sufre por hacer el bien. Oye, yo me estoy comportando bien en el trabajo, un estudiante aquí podría decir en la universidad, y me atacan y me hacen bullying y se burlan y nadie quiere ser mi amigo, y estás como sorprendido, estás extrañado. No debiera de ser. Somos diferentes. Nuestro mundo, hermanos, está tan trastornado que las personas a lo malo dicen bueno, como nos dice Isaías, y a lo bueno malo, y hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Los dirigentes religiosos de los días de Jesús, imagínate, le llamaron que era malhechor. ¿Cuánto se puede equivocar la gente? Pedro presentó a Jesús como el ejemplo perfecto de uno que sufrió injustamente y sin embargo obedeció a Dios. Así que, mis hermanos, no importa lo que estemos sufriendo, aún injustamente, sigamos obedeciendo a Dios nuestro Señor. Amén. Y vamos al tercer punto, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí Pedro, en un versículo anterior, escribió en cuanto al sufrimiento por hacer el bien, es antes que por hacer el mal. Yo prefiero sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dio el ejemplo de Jesucristo, mis hermanos. Jesucristo siempre va a ser el ejemplo por excelencia, el máximo ejemplo. Jesús fue el justo, con mayúscula, y sin embargo fue tratado injustamente y no se defendió. Pedro, ya lo predicó el pastor Roberto, que cuando, y lo dijo Ricardo hoy en la mañana también al inicio, que cuando
le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aprendamos de Jesús, nuestro Señor, como modelo, como ejemplo. ¿Por qué? Porque fue tratado injustamente para que pudiera morir por los injustos y llevarlos a Dios, como dice aquí Pedro. Cristo estuvo dispuesto a sufrir, a ser tratado como injusto para podernos hacer a nosotros justos por medio de la fe en Él y podernos llevar a Dios, a la salvación, a su presencia, a la eternidad, a una vida nueva, a una vida de comunión, de oración. Mis hermanos, todo esto es un privilegio, todo esto es inmerecido, todo esto no nos lo ganamos nosotros, todo esto no lo podríamos hacer sin Jesucristo. Dale gracias a Jesucristo, dile que lo amas. Señor, después de todo lo que he oído hoy esta mañana, te amo más, Señor, y por ese amor te entrego más mi vida, o toda mi vida, o completamente mi vida, que te mueva, que los que reciben la palabra de Dios, no como palabra de hombres, que actúe en tu corazón, que actúe en tu vida. Él murió como sustituto, dice Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuanto por su herida nosotros fuimos, su llaga fuimos curados. En otras palabras, mis hermanos, Jesús sufrió por hacer el bien. Aliéntate en Jesucristo. No murió debido a sus propios pecados, porque no tenía ninguno. Pedro dijo que no se halló pecado en su boca. Hebreos nos dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:14. Mis hermanos, la frase llevarnos a Dios debido a la obra de Cristo en la cruz, ahora tenemos acceso abierto a Dios. Qué tremendo. Tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios, podemos entrar confiadamente a su trono, ahí con Dios en su presencia, y estar con Él en adoración, en alabanza, en comunión, en compañerismo. Te aliento a buscar al Señor en comunión, en compañerismo. También tenemos acceso a su gracia maravillosa, siempre suficiente, nunca se agota. Como dice Hebreos, que por tanto vengamos, ¿verdad? O sea, nos invita a que vengamos a tomar de esa gracia en Hebreos 4:14. Finalmente, como conclusión para orar, cuando los tiempos de dificultad, mis hermanos, vienen a la iglesia, nos debe de doler estar como estamos unos cuantos. ¿Cuántos hermanos no pudieron venir porque ya no había lugar? ¿O cuántos hermanos no pueden venir porque son vulnerables y propensos a contagiarse o a contagiar? Entonces, que esto nos mueva a orar, a pedirle al Señor. Debemos cultivar entonces el amor cristiano, porque unos y otros necesitamos ayuda, estímulo, como nunca antes a lo mejor. Dice también el autor de Hebreos que nos alentemos y nos estimulemos al amor y a las buenas obras, y tanto más cuanto aquel día viene. También debemos de mantener una buena conciencia, porque una buena conciencia hace una fuerte determinación y te hace un testigo valiente. Y el secreto, mis hermanos, aquí está, versículo 15, es el secreto del señorío de Jesucristo, honrando al Señor en nuestros corazones y estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, y poner los ojos en Cristo para recibir fortaleza por su ejemplo, que siendo justo fue tratado injustamente para que pudiera morir
por los injustos y llevarnos a Dios. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase, por favor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.